Y aquí estamos como siempre para responder todas sus inquietudes. Es un tema que nos toca a todos. Vamos a hablar de impuestos y religión, pero antes quiero recordarles a ustedes que tenemos un correo electrónico para que nos escriban sus mensajes, nos sugieran temas o también nos cuenten su caso. Su caso en casa, @teleantioquia.com.co. Impuestos y religión, el tema de hoy. Está con nosotros el doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín. Él es contador público, magíster en tributación, especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria. Además es docente universitario y es mi profe de los jueves en temas tributarios y comerciales. Bienvenido, gracias por estar acá. Yasmín, buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación y es un gusto estar de nuevo con la teleaudiencia de Teleantioquia que cada día crece más. Todos quedamos como felices con la visita del Papa a Colombia y bueno, realmente a raíz de eso pues se nos ocurrió, por lo menos al doctor Campos se le ocurrió decir, bueno, Yasmín, hablemos de estos temas tributarios también que tocan a la iglesia y tocan a las comunidades religiosas y tocan a la iglesia católica. Hablemos de esa responsabilidad, doctor Campo, porque los ciudadanos de a pie decimos, bueno, ¿será que somos nosotros solamente quienes tenemos que declarar renta, quienes tenemos que pagar impuestos? ¿Qué pasa con todas estas comunidades religiosas y con la iglesia? ¿Cuáles son sus responsabilidades en materia tributaria? Yasmín, incluso me gustaría mucho hacer una introducción, digámoslo así, de un referente histórico, de lo del antes y del después de la Constitución de 1991. Recordemos que antes de la Constitución del 91 Colombia era un estado confesional y pues existía el concordato, además suscrito este tratado bilateral entre la Santa Sede y el gobierno colombiano, firmado por ahí en 1887, ya hace bastante, sí. Y Colombia se declaraba un estado confesional, es decir, se afirmaba que la religión católica era la oficial del país y bueno, ya con la Constitución de 1991 Colombia se aparta un poco de ese estado confesional y reconoce además la libertad de cultos en el artículo 19 de la Constitución Política, que va anclado también con el artículo 18 de la libertad de conciencia. Entonces, ese cambio constitucional no es semántico y no es solamente formal, sino que realmente Colombia reconoce la libertad de cultos en nuestro país y es así como se expide la Ley 133 de 1994. Y ahí se pregunta uno entonces, ¿qué implica en materia tributaria la libertad de cultos en Colombia, doctor Campo? Incluso desde mucho tiempo atrás está en la Biblia, dada al César lo que es del César, dada a Dios lo que es de Dios. Así es, 3 de los 4 evangelistas tienen esa frase allí incorporada que leemos como por ley. En Marcos, en Mateo y en Lucas. Y bueno, eso tiene digamos, una connotación muy profunda. Ya en Colombia entonces con la libertad de cultos a partir del año 91 y lo que reconoce la Constitución es que aquí las iglesias tienen un trato igualitario desde el Estado, desde la ley. De manera pues que en materia de impuestos, digámoslo así, por ejemplo en el impuesto de renta, lo que son las confesiones y las religiones en general tienen la condición de no contribuyentes del impuesto de renta, pero tienen la obligación de presentar declaración, en este caso de ingresos y patrimonio, ¿cierto? Que es similar a la declaración de renta, pero en la declaración de ingresos y patrimonio pues no se determinan aspectos propios de la declaración privada como los anticipos, no están sujetas a retención en la fuente, porque si alguien tiene la condición de no contribuyente, pues no está sujeto a que le apliquen retención en la fuente por los ingresos grados que obtengan. En materia de impuesto de renta es así. Ahora bien, las iglesias y confesiones religiosas en materia, por ejemplo, de industria y comercio, que ya es a nivel municipal, es un impuesto de carácter local, pues siempre y cuando no ejerzan actividades sujetas al objeto de la ley, actividades industriales, comerciales o mercadeo, pues no están allí inmersas como contribuyentes de este impuesto. Ahora, en materia de impuesto predial, digamos que la ley permite que le da la potestad, esta misma ley 133, le da la potestad a los municipios que en sus consejos determinen eximir a alguna confesión religiosa del pago de predial en algunos inmuebles que utilicen propiamente pues, para el culto y las actividades propias de la iglesia. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su caso en casa estamos hablando de impuestos y religión, pero si bien estamos tocando este tema, sentando como una reflexión frente a este tema tributario, en el caso de las iglesias y comunidades religiosas en Colombia, este espacio de los jueves también es para que hablemos de todos esos temas que nos interesan en materia tributaria, así que yo los invito
invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604. Recuerden que esta línea es acá para Medellín y el área metropolitana local. Y también tenemos una línea de larga distancia gratuita, 018.000 515015. Permanentemente el tema de impuestos, de tributación está presente en nuestras vidas, así que yo los invito entonces para que participen y nosotros seguimos acá conversando sobre el tema, doctor Campo, pero sí quiero que aprovechen a una persona tan experta como lo es el doctor Wilmar Campo para que solucionen todas esas preguntas que tienen presentes en relación con el tema de impuestos también y que están presentes, por supuesto, en su vida cotidiana. Doctor Campo, ¿existe entonces un trato diferencial en materia impositiva para la Iglesia Católica en Colombia? ¿Hay alguna diferencia, como una prioridad? No, lo que te decía al inicio del referente histórico, que Colombia reconocía a la Iglesia Católica como la oficial del país, pero esto fue antes de la... estaba plasmado en la Constitución de 1886, pero ya el constituyente del 91 reconoce y pues reafirma en el mandato constitucional la libertad de cultos. Sí. De hecho, en el preámbulo se lee que Colombia, pues, digamos, en el preámbulo se lee, sin literal recordar, que pedimos la protección de Dios, ¿cierto? Pero ya no decíamos como antes que en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, como decía en la Constitución del 1886. Aquí invocamos la protección de Dios y es el Dios colombiano que puede ser cualquiera, puede ser el colombiano que sigue a Mahoma, el colombiano que sigue a Alá, el colombiano que sigue a Yahvé o a Jehová, en fin. Entonces, es interesante este tema, Yasmín, porque reconocida la libertad de cultos, también hay que entender que en nuestro andamiaje jurídico, para que una religión, para que una confesión religiosa sea reconocida como tal, pues debe tener el reconocimiento del gobierno nacional. Muy bien. Doctor Campo, a esta hora tenemos una llamada de la señora Carmen, que se encuentra aquí en el barrio San Javier. La escuchamos, bienvenida. Gracias por acompañarnos en su caso en casa. Muchísimas gracias. Qué alegría saludarla. Gracias, lo mismo. Su pregunta. Mi pregunta es de que una persona que tiene, por ejemplo, hace declaración de renta, pero el producido es muy bajo. ¿Pero en qué, perdón? Tiene un negocio, pero la producción del negocio es muy baja. Sí, señora. Entonces, dicen, por ejemplo, que uno debe de pagar, de sacar un seguro particular, sabiendo de que uno no le da para uno pagar este seguro. ¿Qué debe de hacer? Pero no está como muy clara la pregunta, señora Carmen. Específicamente, ¿a qué tipo de seguro se refiere usted? Por ejemplo, que dice el gobierno, hay una ley que la persona que declara debe de pagar un seguro particular, un seguro de vida particular. No, señora Carmen. No. La verdad, pues yo no tengo conocimiento de eso y creo que el doctor Campo tampoco, no creo que exista esa obligación de, si uno declara, tener que pagar un seguro particular como usted lo dice. ¿A eso va su pregunta? Sí, de pronto ve que yo entendí entonces. Bueno, mi señora, gracias por acompañarnos y por participar hoy en su caso en casa, doctor Campo. No, pues en ningún momento, si declaramos, tenemos que acceder a un seguro o pagar un seguro particular. No, tal vez de pronto, doña Carmen, de pronto le hablaron de los seguros y su relación con el impuesto de renta, la posibilidad, por ejemplo, de descontar o de deducir de la declaración de renta la póliza de salud, ¿no es cierto? Sí. Que es el seguro de la póliza de salud familiar, por ejemplo, que es perfectamente deducible en el caso de las personas naturales, pero no es obligatorio, sino que es opcional y tiene unos límites que lo hemos conversado acá en algunos programas de las 16 VT mensuales, sería de pronto eso. En ese sentido yo creo que iría orientada a la pregunta de la señora Carmen, y es que pues precisamente, no sé si todavía estamos en época, haciendo un pequeño paréntesis, doctor Wilmar, ¿cierto que todavía continuamos en época de declaración de renta? Vamos hasta el 19 de octubre. Por supuesto, y es bueno hacer ese recorderis, doctor Wilmar, también a las personas que están pendientes a esta hora en el programa, por eso yo les recuerdo nuestras líneas para que participen y puedan resolver todas esas preguntas que tienen en relación con el tema de impuestos, de declaración
declaración de renta 232-4604 y 018-051-5015. Yo acabo de declarar renta, doctor Campo, y precisamente como tengo una póliza particular de salud, pues entra a ser deducible, como usted lo explicaba ahora, ¿cierto? Entonces me imagino que se refería a eso. Vamos a recibir al señor Germán, que se encuentra en la ciudad de Pereira. Bienvenido y saludo especial para los televidentes que tenemos allí. Muchas gracias. Adelante. Mi consulta es la siguiente: yo soy un pensionado, es el único ingreso que tengo, una pensión de 3.800.000 pesos mensuales. Sí. ¿Estoy obligado a declarar? 3.800.000 mensuales, como sí, pensionado. Pensionado. Gracias, Germán, por acompañarnos, y lo invito para que esté muy atento a la respuesta del doctor Campo. Sí, el caso de los pensionados, Yasmín y don Germán, siempre y cuando superen las 1.400 VT, que hablábamos en su momento que en promedio a 3.200.000 nos da para ser declarantes, y pues en el caso de don Germán supera ese límite, ese lindero, entonces tendría pues que declarar. Ya otro escenario es el tratamiento que hemos dicho acá preferente que tienen las pensiones. Es decir, que una pensión tiene una renta exenta mensual rondando los 31 millones de pesos. Eso pues es un alivio realmente importante que Colombia ofrece en materia de renta exenta para los pensionados. Y que por otro lado pues gozó igualmente del tratamiento igualitario. Ahorita con la reforma tributaria no se modificó el tope, que estaba pendiente de pronto de bajar ese tope a cierto monto y no siguió en las 1.000 VT mensuales. Muy bien. En su caso en casa, los televidentes siempre tienen la palabra, por eso yo los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y para estos televidentes que están siempre ahí navegando en las redes, recuerden que nos encuentran también en Twitter como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, en Facebook como canal Teleantioquia Doctor Campo. Retomando nuevamente el tema del que veníamos hablando, en este sentido, entonces, ¿las iglesias están sujetas también a retención en la fuente o no? No, ellas no están sujetas a retención en la fuente, pero sí son agentes de retención en la fuente, que es diferente. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando la iglesia, la confesión religiosa, realice pagos a personas que le prestan sus servicios, tendrá que practicarles retención en la fuente, declarar esa retención y pagarla al Estado, porque es una obligación de la iglesia como entidad, como persona jurídica que es. Entonces la ley dice, mire, todas las personas jurídicas son agentes de retención en la fuente. Sí. Eso significa. ¿Y qué tiene o qué impacto representa? Que la iglesia o la confesión religiosa tendrá que reportar información exógena tributaria, lo que normalmente se oye en el argot de los contadores como los medios magnéticos, que técnicamente es la información exógena tributaria. Recordemos nuevamente a los televidentes en qué consiste. Que las personas naturales o jurídicas que cumplan ciertas condiciones definidas por la DIAN, por resolución, deben de reportar anualmente, digamos, discriminado por cada tipo de persona natural o jurídica, por ejemplo, en este caso a quienes se realizaron pagos, el monto de los pagos, el concepto, la retención en la fuente practicada. Y entonces esta es la información de medios magnéticos que se suele llamar así, y se le reporta a la DIAN de manera anual, para que la DIAN, con base en esa información, pueda hacer cruces de información, determinar si la gente está declarando bien, si las empresas están liquidando adecuadamente sus impuestos, y pues esa es la información exógena. Entonces, las confesiones religiosas tienen que cumplir esta responsabilidad. En su caso en casa es momento de hacer una breve pausa. Regresamos a Su Caso en Casa, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de impuestos y religión, pero también los invito para que participen y puedan resolver todas esas dudas en temas tributarios, en materia tributaria, sobre todo porque todavía estamos en época de declaración del impuesto de renta que va hasta el mes de octubre. ¿Quiénes tendrían que declarar renta, por ejemplo, en Colombia? Ahí les dejo la inquietud. Por el momento vamos a ver estos datos bien importantes para recordar. La Ley 133 de 1994 reglamenta la libertad de cultos en Colombia, con lo cual se pone de manifiesto el criterio de igualdad de trato por parte del Estado colombiano a cualquier religión o confesión religiosa que haya sido legalmente constituida en Colombia. En materia del impuesto de renta, con la reforma tributaria de 2016 se cataloga como no contribuyentes y declarantes a las iglesias y confesiones religiosas, y como consecuencia no están sometidas a retención en la fuente ni son sujetos del impuesto a la riqueza. En materia de IVA,
e Impuesto Nacional al Consumo, en caso de realizar actividades gravadas con estos impuestos, quedan en la obligación de inscribirse en el RUT como responsables del régimen común de estos impuestos, con las implicaciones de pertenecer a este régimen. Por mandato de la Ley 133 del año 94, los consejos municipales pueden otorgar exenciones a las iglesias en materia de impuesto predial, y ahí en ese sentido serían autónomos los municipios. Los emolumentos eclesiásticos son los ingresos que perciben los sacerdotes y pastores por la actividad de culto y quedan sometidos a retención en la fuente a tarifas del 4% o del 3,5%, dependiendo de su condición de declarantes o no del impuesto de renta. Si las iglesias y confesiones religiosas realizan actividades comerciales, industriales o de servicios, quedarán sujetas al impuesto de industria y comercio en los municipios en los que realicen tales actividades. Por último, las iglesias y confesiones religiosas deben actuar como agentes de retención en la fuente, presentar declaración de ingresos y patrimonio, declaraciones de IVA si realizan actividades gravadas, arrendamientos, por ejemplo, reportar anualmente información exógena tributaria a la DIAN y las demás que, de acuerdo con las responsabilidades que ostenten en materia de impuestos, les impongan las normas jurídicas respectivas. Y a esta hora saludamos al señor Luis, que se encuentra en el municipio de Envigado. Lo escuchamos y bienvenido. Muy buenas noches, para felicitarlos por el grandioso programa. Gracias, señor Luis, por acompañarnos. Es su casa. Adelante con su pregunta. Una preguntita, o dos preguntitas más bien. La primera es cuando uno presenta un certificado, o sea, de un dependiente cualesquiera, que tiene un descuento para no pagar unos impuestos. Si hay un descuento por un solo certificado, o por dos o por tres, ¿es lo mismo? O por los tres me hacen un descuento? Es la primera. Está clara la pregunta, doctor Campo. Pero él se refiere al descuento como beneficio tributario o como documento soporte. Yo digo es como un soporte para no pagar algunos impuestos frente al tema de la declaración. Ya. Sí. Sí. Y la segunda es que tengo entendido de que el tope para declarar es 41.654.000 pesos anual. Entonces, si un pensionado pasa de ese tope, le toca declarar. ¿Tendrá que declarar? Así sea pensionado. Gracias por participar hoy en su caso en casa, don Luis. Gracias, feliz noche. Para usted igual, y lo invito para que esté muy pendiente de la respuesta del doctor Campo. Doctor Campo. Claro que sí, a don Luis y nuestros televidentes, en su primera inquietud, el descuento tributario como beneficio es uno de los más atractivos, Yasmín, porque permite bajar directamente el impuesto. Entonces, ¿qué se requiere para que tengamos la posibilidad del descuento tributario? Que esté señalado en la norma como tal. Y el soporte, como dice don Luis, pues es el certificado, en este caso correspondiente, por ejemplo, si se trata de una inversión en parques nacionales, habrá un certificado de inversión en esos parques nacionales, ¿no es cierto? Si es un impuesto pagado en el exterior, entonces el soporte será el pago del impuesto en el exterior. Pero en cualquiera de esos casos necesitamos el soporte, sí, porque esos descuentos tributarios, lo dice la ley, tienen que estar definidos previamente por la ley. Yo no lo puedo aplicar por analogía. Entonces, el límite del descuento siempre va a ser limitado en la ley a un porcentaje del impuesto que yo pagaría por presuntiva. Pero explicarlo pues en este instante no nos daría tiempo para entender el alcance del artículo 259 del estatuto, que es el que establece, digamos, el límite del descuento tributario. Ya don Luis, si quiere, de pronto a través de la oficina, personalmente o por teléfono, le explicamos en detalle el alcance de ese artículo. Y en la otra el número telefónico lo voy a recordar, doctor Campo, 266-6474, que es de la firma Ochoa y Asociados. Y en cuanto al tope, ¿qué podemos decirle? Reiteramos lo que le dijimos a nuestro anterior televidente y lo que nos plantea don Luis. Mire, el hecho de que sea pensionado y que tenga una renta exenta no es óbice para que sea declarante. Es decir, en el momento en que superemos las 1.400 VT, aquí haciendo cálculos exactamente con la VT del año pasado, 29.753, me da un promedio mensual exacto de 3.471.183 pesos. El televidente nos hablaba de 3.700.000. Sí. Entonces, en ese caso, él tendría que declarar. Ahora bien, el hecho de que tenga que declarar no significa que tiene que pagar impuestos, porque como lo hemos dicho, la pensión tiene un beneficio enorme en materia tributaria de 1.000 VTs mensuales, que son, en palabras castizas, en plata blanca, digamos, como decíamos los abuelos, en el año 2016 eran 29 millones y algo de renta exenta mensual. Vamos a recibir a la señora Doris, que nos está esperando desde hace algún rato, aquí en el barrio Boston, en Medellín. Doña Doris. Sí, muy buenas noches. La escuchamos, bienvenida. Muchísimas gracias, los felicito por su programa. Mi inquietud es la siguiente.
Resulta de que tenemos en la familia un osario. Entonces nos dicen que debemos de pagar un impuesto por él. Desearía saber si son tan amables, me pueden informar si esto es cierto o no. No se me vaya. Muchísimo. ¿Habló de un osario? Sí, cómo no. Cierto, un osario. Eso le entendí. Un osario en sí. Muy buena pregunta, doña Doris. Gracias por acompañarnos. Excelente pregunta la de doña Doris, Sí. porque hemos dicho que las confesiones religiosas tienen un tratamiento en el predial, pero la confesión religiosa, la iglesia. Ya el particular que se hace, No. ejerce el derecho de dominio sobre un osario, porque yo compro el osario. Entonces ya soy yo como particular quien tengo esa propiedad. Es diferente. Ajá. Entonces, pero uno sí paga una cuota, hay que pagar algo anual, no recuerdo sí, o sea, exactamente digamos, qué es, doctor Campo. Digamos que aquí se financia, digamos, en algunos casos la compra del osario, pero el solo hecho de yo ejercer dominio sobre ese inmueble Sí. me hace ¿Es un contribuyente, claro, eso me hace contribuyente del impuesto predial. Y la Constitución dice, mire, el impuesto predial es propiedad exclusiva de los municipios. Los municipios graban la propiedad inmueble. Entonces, mire, en el caso de doña Doris y de cualquiera de nosotros que nos dé por invertir y comprar un osario, un lote en un cementerio, pues allí nos hacemos poseedores y además ejercemos el dominio sobre ese bien. Y la norma tributaria, respetando la normativa del Código Civil, establece que quien se repute como poseedor y ejerza el derecho de dominio sobre este tipo de inmuebles, pues está llamado a tributar en renta, y la ley 133 del 94, que habla de la libertad de culto, se exonera en materia predial, pero a las iglesias, no a las personas naturales. Doctor Campo, antes de despedirnos, ¿nos queda qué, un minutico más o menos? ¿Hasta cuándo es la declaración? 19 de octubre. 19 de octubre, estén muy plazos. atentos. Yo creo que en los próximos días volveremos a hablar de este tema que es bien interesante para que no los coja desprevenidos el tema de declaración del impuesto de renta. Gracias por acompañarnos. No, con todo gusto, Yasmín, muchas gracias a todos los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.